Mi nombre es Hilarión Morales. Tengo 70 años, y si me escuchas ahora es porque necesito contarte lo que me hicieron mis propios hijos, lo que creían que podían hacerme. Me quitaron las cobijas en pleno invierno, me cobraron por cada pedazo de calor como si fuera un extraño en la calle. Pensaron que era solo un viejo inútil. Se olvidaron completamente de quién soy yo. Era febrero en Monterrey, uno de esos inviernos que llegan cada 20 años y nos recuerdan que el norte también puede ser cruel. El frío se metía por las rendijas de las ventanas como cuchillos y yo temblaba en esa habitación trasera donde me habían arrinconado. Era la antigua despensa de la casa, ¿sabes? Sin calefacción, con una ventana que no cerraba bien y el piso de cemento que helaba los pies descalzos. Llevaba 3 días tiritando bajo una cobija delgada que había encontrado en el armario. Una cosa vieja y raída que había conocido mejores épocas. Me decía a mí mismo que era temporal, que el frío pasaría, que mis hijos entenderían que su padre necesitaba un poco de compasión. Después de todo, había criado a Ricardo con estas mismas manos que ahora temblaban. Le había dado educación, le había puesto su restaurante. Pero esa noche, esa maldita noche, las cosas cambiaron para siempre. Eran como las 9 cuando escuché los tacones de Valeria golpeando el pasillo. Siempre supe cuando venía por ese sonido, tac, 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 como martillazos contra mi paciencia. Se detuvo frente a mi puerta y la abrió sin tocar. Nunca tocaba. En su propia casa, me decía siempre, aunque yo recordaba muy bien quién había pagado el enganche de esa casa. «Órale, viejo», me dijo, parada ahí con sus brazos cruzados y esa mirada que me daba cuando revisaba las cuentas del restaurante. «Necesitamos hablar de las cobijas». Me incorporé en la cama, jalándome la cobija hasta el cuello. El frío se coló inmediatamente por los huecos que dejé. «¿Qué pasa con las cobijas, mija?» «Mija». Todavía la llamaba mija, imagínate. Después de 8 años de matrimonio con mi hijo, todavía trataba de ser el suegro cariñoso que ella nunca quiso que fuera. «Las cobijas cuestan 500 pesos por noche, viejo. Si no tienes, tiembla». Al principio pensé que era una broma de muy mal gusto, pero broma al fin. Me reí, ¿sabes? Me reí como el tonto que era, pensando que mi nuera había desarrollado un sentido del humor muy extraño. «Ay, Valeria, no juegues. Hace un frío del demonio y...». Pero ella ya había agarrado la cobija y me la estaba quitando de las manos. La jaló con tanta fuerza que casi me hace caer de la cama. El aire helado me golpeó como una cachetada y sentí como si me hubieran metido en un congelador. «No estoy jugando», me dijo, doblando mi cobija con movimientos precisos como si fuera una empleada de hotel. «Ricardo y yo hicimos cuentas. Tú consumes electricidad, agua, comida, espacio. El mínimo que puedes hacer es pagar por tus lujos». ¿Lujos? Me quedé ahí sentado en boxer y camiseta, viendo mi propio aliento formar nubecitas en el aire. «Valeria, soy tu suegro. Soy el papá de Ricardo». «Eres un inquilino que no paga renta», me contestó, caminando hacia el armario donde guardaba mis pocas cosas. Empezó a sacar las otras 2 cobijas que tenía ahí, las únicas que me quedaban después de que María, mi esposa, se fuera para siempre. «Estas también, 500 por cobija, por noche. ¿Tienes 1.500 pesos?» Me levanté temblando, tanto de frío como de la humillación. «Valeria, por favor, mi pensión son 3.000 pesos al mes. Ya pagué la luz, el gas». «Entonces tienes 1.500, me interrumpió. «Perfecto». Fui a mi cajón, ese cajón donde guardaba mis documentos importantes y los pocos billetes que me quedaban de la quincena.
Mis manos temblaron mientras contaba los billetes arrugados. 500, 1000, 1500. Era lo último que tenía para comida, para medicinas, para cualquier emergencia. Se los di. ¿Qué más podía hacer? Era eso o pasar la noche tiritando como perro abandonado. Valeria tomó el dinero, lo contó 2 veces y luego me aventó una sola cobija. Una noche, me dijo. Mañana necesitas otros 500. Pensé que ya había terminado. Pensé que podía envolverme en esa cobija y tratar de dormir, soñar con tiempos mejores, cuando mi casa estaba llena de risas y mi esposa me arropaba las noches de frío. Pero Valeria no había terminado conmigo. Se quedó ahí parada, viendo cómo me tapaba con la cobija. Y entonces sus ojos se fijaron en mi chamarra de invierno. Era una chamarra bonita, de esas que dan calor de verdad, que había comprado hace 3 años cuando todavía tenía dinero. Estaba colgada en el respaldo de la silla, esperándome para la mañana siguiente. Esa chamarra también cuesta, me dijo. ¿Qué? La chamarra, 500 pesos por día de uso. Es ropa térmica, ¿no? Lujo puro. No podía creerlo. Me quedé ahí, envuelto en mi cobija alquilada, viendo cómo mi nuera descolgaba mi chamarra y la sostenía como si fuera un trofeo. Valeria, necesito la chamarra para salir. Mañana tengo que ir al banco, al doctor. Entonces pagas por usarla, me dijo, doblándola y poniéndola bajo el brazo. O la alquilas por día. Tú decides. Saqué otros 500 pesos, los últimos 500 pesos que me quedaban en el mundo. Se los di a cambio de poder usar mi propia chamarra al día siguiente. Mi propia chamarra que yo había comprado con mi dinero, en mi familia, para protegerme del frío. Valeria se fue, llevándose mis cobijas extras y dejándome solo con esa cobija individual por la que había pagado 500 pesos. 500 pesos por una noche de tibieza básica en la casa donde había vivido mi hijo desde niño. Me acosté, tratando de hacerme bolita para conservar el calor, cuando escuché voces en la sala. Era Ricardo, que había llegado del restaurante. Podía escuchar su conversación con Valeria, y aunque hablaban en voz baja, las paredes de esa casa no guardaban secretos para quien había vivido ahí tanto tiempo. ¿Ya hablaste con tu papá? Escuché que preguntaba Ricardo. Ya está todo arreglado. 500 por cobija, 500 por la chamarra. Pagó sin protestar. ¿No te parece muy duro, amor? Mi corazón se aceleró. Por un momento pensé que mi hijo iba a defender a su padre, que iba a decirle a su esposa que se había pasado de la raya, que un hombre de 70 años no debería pagar por no morirse de frío en la casa de su propio hijo. Ricardo, el restaurante está batallando, le dijo ella. Cada peso cuenta. Tu papá no puede seguir siendo una carga. Tienes razón, respondió mi hijo. Mi hijo, al que había cargado en brazos cuando era bebé, al que había enseñado a andar en bicicleta, al que había pagado la universidad. El negocio requiere que economicemos en todo. Si papá quiere vivir como rey, que pague como rey. Vivir como rey. Llamaba vivir como rey a tener una cobija en febrero y una chamarra para salir a la calle. Me quedé despierto toda esa noche, no solo por el frío que se me metía hasta los huesos, sino por el dolor que me apretaba el pecho. Cada vez que cerraba los ojos veía la cara de mi Ricardo cuando era niño, cuando me decía que de grande iba a cuidar a su papá, que nunca me iba a faltar nada mientras él estuviera vivo. El viento silbaba por la ventana mal cerrada y yo me hacía cada vez más pequeño bajo esa cobija alquilada. Pensaba en María, mi esposa, y en lo que diría si viera a su hijo cobrándole a su propio padre por no morirse de frío.
Pensaba en todos los años que había trabajado, en todos los sacrificios, en todas las veces que me había quedado sin comer para que Ricardo tuviera zapatos nuevos para la escuela. Y también pensaba en otras cosas, en documentos guardados en lugares seguros, en secretos que había mantenido por años, creyendo que era mejor así, en el verdadero dueño de muchas cosas que mis hijos creían conocer. Pero esa noche solo era un viejo tiritando en una cama, pagando por sobrevivir en la casa de su propio sangre. Un viejo que había olvidado, por un momento, exactamente quién era y de qué era capaz. Esa fue la noche más larga de mi vida. Y la última noche que alguien de mi familia me iba a ver como un estorbo que paga renta por existir. A las 5 de la mañana ya no pude más. El frío había ganado la batalla contra mi cuerpo de 70 años y mis huesos crujían como ramas secas cada vez que intentaba cambiar de posición. La cobija de 500 pesos se había vuelto inútil después de horas de temblar, empapada con el sudor frío del miedo y la humillación. Me levanté porque quedarme acostado era peor. Caminé descalzo por esa habitación que alguna vez había sido la despensa donde mi María guardaba las conservas para todo el año. Ahora solo había una cama vieja, una silla coja y el armario donde guardaba mis pocas pertenencias. Las paredes estaban húmedas. Podía sentir la humedad en las yemas de los dedos cuando me apoyaba para no caerme. Mientras esperaba que amaneciera, mi mente se fue a otros tiempos. A 1985, cuando llegué a Monterrey sin nada más que las ganas de trabajar y una maleta de cartón que se deshacía con la lluvia. Tenía 26 años, acababa de casarme con María y en mi bolsillo llevaba los ahorros de 3 años trabajando en una fábrica de Guadalajara. 500 pesos. Los mismos 500 pesos que ahora me cobraban por una cobija por una noche. Con esos 500 pesos compré mi primer terreno. Un pedazo de tierra que nadie quería, en las afueras de lo que entonces era Monterrey. Los vendedores se reían de mí, me decían que estaba comprando puro desierto, que nunca iba a valer nada. Pero yo veía algo diferente. Veía el futuro creciendo hacia el norte, veía las fábricas que se iban a instalar, veía las carreteras que se iban a construir. María me decía que estaba loco. Hilarión, ¿para qué queremos un terreno donde no crece ni el zacate? Pero confiaba en mí, siempre confió en mí, hasta el último día de su vida. Trabajé doble turno durante 5 años para comprar el segundo terreno, luego el tercero. Para cuando nació Ricardo, ya tenía 8 terrenos en esa zona que empezaba a verse prometedora. Los vendía, compraba 2 más con las ganancias, volvía a vender. Era como un juego, pero un juego que requería levantarse a las 4 de la mañana y llegar a casa después de las 10 de la noche. María se embarazó 3 veces después de Ricardo. Perdimos los 3 bebés. Cada pérdida me rompía el alma, pero también me hacía trabajar más duro, como si pudiera comprar la felicidad que se nos escapaba, como si cada terreno nuevo fuera una promesa de que algún día nuestra familia estaría completa. Para 1995 ya era dueño de toda la zona donde ahora está Plaza Monterrey, 42 terrenos que había comprado uno por uno, con paciencia de hormiga y hambre de león. Cuando llegaron los desarrolladores con sus trajes caros y sus proyectos millonarios, yo era el único que podía decir sí o no. Yo, el que había llegado con 500 pesos y una maleta de cartón. Construimos Plaza Monterrey en el 2000, el centro comercial más grande del norte de México en ese momento. Yo supervisé cada metro de construcción, cada contrato, cada detalle. María y yo caminábamos por esos pasillos antes de que hubiera tiendas,
soñando con el futuro de nuestro hijo, con la herencia que le estábamos dejando. Ricardo tenía 15 años cuando inauguramos la plaza. Recuerdo que me preguntó si algún día todo eso iba a ser suyo, y yo le dije que sí, pero que primero tenía que aprender a trabajar, a valorar lo que costaba cada peso. Le dije que el dinero fácil se va fácil, pero el dinero sudado se queda en la familia para siempre. Qué equivocado estaba. El amanecer llegó lento, como si el mismo sol tuviera frío esa mañana. Escuché los primeros ruidos de la casa, la ducha de Ricardo, la televisión en la cocina, el olor del café que Valeria preparaba solo para ellos dos. Mi estómago rugía como perro hambriento, pero ya sabía que el desayuno no estaba incluido en mi alquiler de cobijas. A las 8, Valeria apareció en mi puerta. Ya estaba vestida y maquillada, lista para ir al restaurante a supervisar las cuentas mientras Ricardo manejaba la cocina. Traía una taza de café en la mano y el aroma me recordó las mañanas cuando María me preparaba café cargado antes de salir a trabajar. «Buenos días, don Hilarión», me dijo con esa sonrisa falsa que usaba cuando había visitas en el restaurante. «Espero que haya descansado bien». «Descansado bien». Después de pasar la noche más fría de mi vida, temblando como animal abandonado en una casa que yo mismo había ayudado a comprar. «Buenos días, mija», le contesté, porque todavía no había perdido completamente los modales que María me había enseñado. «Necesitamos hablar del desayuno», me dijo, dando un sorbo a su café. «Y del almuerzo, y de la cena». Ahí estaba otra vez esa conversación de dinero. Me senté en la orilla de la cama, todavía envuelto en mi cobija alquilada, esperando el próximo golpe. «Los darmoeados en esta casa ya no viven», me anunció, como si estuviera leyendo el menú del día. «Desayuno, 150 pesos. Almuerzo, 200 pesos. Cena, 250 pesos. Total por día, 600 pesos. 600 pesos por comer. En la casa donde vivía mi hijo. Sumado a los 500 de la cobija, eran 1.100 pesos diarios solo por existir. Mi pensión completa se me iba en menos de 3 días. «Valeria», le dije, tratando de mantener la voz calmada, «mi pensión son 3.000 pesos al mes». «Entonces comerá cada 3 días», me contestó, encogiéndose de hombros como si estuviéramos hablando del clima. «O conseguirse trabajo. A los 70 años todavía se puede trabajar, ¿no?» En ese momento entró Ricardo, ya uniformado con su filipina blanca de chef. Traía el celular en la mano, revisando mensajes, probablemente del restaurante. Mi hijo, mi único hijo, al que había visto crecer desde que era un bebé que cabía en mis 2 manos. «¿Ya hablaste con papá sobre las nuevas reglas?», le preguntó a Valeria. «Acabamos de terminar», contestó ella. 600 pesos por comida, 500 por cobija. Todo muy razonable. Ricardo levantó la vista del teléfono y me miró. Por un segundo, solo un segundo, vi algo en sus ojos que me recordó al niño que había sido. Pensé que iba a decir algo, que iba a preguntarme si estaba bien, que iba a darse cuenta de lo absurdo de toda esta situación. «Papá», me dijo, guardando el celular en el bolsillo, «deberías estar agradecido. No todos los hijos dan techo a sus padres». Agradecido. Debería estar agradecido por pagar 1.100 pesos diarios por vivir como prisionero en una habitación sin calefacción. «Ricardo», le dije, «soy tu padre». «Y yo soy tu hijo, no tu benefactor», me contestó. «El restaurante está pasando por momentos difíciles. Los costos suben cada mes, la competencia está feroz y nosotros no podemos darnos el lujo de mantener gastos innecesarios». Gastos innecesarios. Así me llamó mi propio hijo.
un gasto innecesario. El negocio es el negocio, papá, continuó, ajustándose la filipina. Si quieres vivir con nosotros, contribuyes. Si no puedes contribuir, siempre están los asilos del gobierno. Los asilos del gobierno. Mi hijo, al que había educado en las mejores escuelas privadas, me estaba amenazando con mandarme a un asilo del gobierno. Valeria sonrió, satisfecha con el apoyo de su marido. Se acercó a darle un beso en la mejilla antes de salir hacia el restaurante. «Nos vemos en El Dorado», le dijo. «No olvides revisar el inventario de vinos. Y tú, don Hilarión», se volvió hacia mí. «Si quiere desayunar, ya sabe cuánto cuesta». Se fueron juntos, hablando de números y facturas, de proveedores y clientes. Los escuché arrancar el carro, un BMW que había sido mi regalo de cumpleaños para Ricardo cuando cumplió 30 años. Lo compré con las ganancias del primer trimestre del centro comercial, pensando que era una inversión en la felicidad de mi hijo. Me quedé solo en esa habitación fría, rodeado del silencio que solo conocen los viejos abandonados. En el armario guardaba una caja de galletas que había comprado la semana anterior, antes de que empezara esta pesadilla de cobros y alquileres. La saqué y desayuné 3 galletas con agua del griño del baño. El agua sabía a metal y las galletas estaban pasadas, pero era lo único que tenía. Mientras masticaba esas galletas duras, pensé en todas las veces que Ricardo había llegado llorando de la escuela porque alguien lo había molestado. Yo dejaba todo, el trabajo, las reuniones importantes, y me iba a hablar con los maestros. «A mi hijo no lo toca nadie», les decía. «Es lo único que tengo en este mundo». Pensé en las noches que se había enfermado de pequeño, cuando María y yo nos turnábamos para cuidarlo. Yo manejaba hasta Guadalajara a medianoche si era necesario, para traer las medicinas que no había en Monterrey. Una vez, cuando tenía 8 años, se quebró el brazo jugando fútbol. Me gasté 2 meses de ganancias en llevarlo con el mejor ortopedista de México, porque no quería que mi hijo quedara mal. Pensé en su graduación de la universidad, cuando me agradeció delante de todos por haberle dado la oportunidad de estudiar. Sin mi papá, había dicho ese día, yo no sería nada. Lloré como niño ese día, orgulloso de haber criado a un hombre de bien. Pensé en su boda, cuando me pidió dinero para la luna de miel porque quería llevar a Valeria a Europa. Le di 50,000 pesos sin pestañear, feliz de ver a mi hijo enamorado. «Algún día te lo devuelvo, papá», me había prometido. 8 años después seguía esperando. Y pensé en el restaurante. El restaurante que había sido mi idea, mi inversión, mi regalo para que Ricardo tuviera su propio negocio. El Dorado lo había llamado porque decía que con ese restaurante íbamos a encontrar nuestro oro. Le pagué el local, el equipo, los primeros 6 meses de salarios. «Es tu oportunidad de brillar, hijo», le había dicho. Ahora ese mismo restaurante era la excusa para cobrarme por respirar en mi propia familia. Me levanté de la cama y caminé hasta la ventana que no cerraba bien. Afuera podía ver parte de la ciudad, los edificios que habían crecido en los terrenos que una vez fueron míos. En la distancia, muy lejos, se alcanzaba a ver una esquina de Plaza Monterrey. Mi plaza. La plaza que había construido con estos mismos ojos que ahora lloraban de decepción. Ellos no sabían. No sabían que cada peso que gastaban, cada lujo que se daban, cada día que vivían sin preocuparse por el dinero, era gracias a un viejo que ahora temblaba de frío en un cuarto trasero. No sabían que el viejo inútil, que pagaba por cobijas, era el mismo hombre que había construido el imperio sobre el cual ellos vivían sus vidas cómodas.
pero yo sí sabía. Y esa mañana, mientras masticaba galletas pasadas y agua con sabor a metal, decidí que era hora de que ellos también supieran. Era hora de recordarles exactamente quién era Hilarión Morales y de qué era capaz cuando lo empujaban demasiado lejos. La humillación tiene sus límites y yo acababa de llegar a los míos. Después de terminar mis galletas de desayuno, cerré la puerta de mi habitación con seguro. No porque tuviera miedo de que entraran, sino porque lo que iba a hacer requería privacidad absoluta. Me arrodillé junto a mi cama vieja, esa cama que crujía cada vez que me movía, y metí la mano debajo del colchón. Ahí, envueltos en plástico y cinta adhesiva, estaban los documentos que llevaba 15 años guardando como si fueran el tesoro más preciado del mundo. Y tal vez lo eran. Saqué el paquete con manos temblorosas, no por el frío esta vez, sino por la emoción de lo que estaba a punto de hacer. Dentro había papeles que Ricardo y Valeria nunca habían visto, contratos que creían perdidos, escrituras que pensaban que no existían, la verdad completa sobre quién era realmente Hilarión Morales y de qué era dueño. El primer documento era la escritura original de Plaza Monterrey. 42 folios que detallaban cada metro cuadrado, cada local, cada estacionamiento de ese centro comercial que había construido con mis propias manos y mi propio sudor. Mi nombre aparecía en cada página como propietario único e indivisible. Hilarión Morales Vega, ciudadano mexicano, dueño absoluto de la propiedad comercial más rentable del norte de Monterrey. El segundo documento era más interesante. Era el contrato de fideicomiso que había firmado en el 2008, cuando Ricardo cumplió 30 años, y yo pensé que era momento de empezar a planear mi retiro. Un fideicomiso privado con Banco Santander donde yo transfería la administración de todas mis propiedades, pero mantenía el control total como único beneficiario. En palabras simples, ellos manejaban el dinero, pero yo seguía siendo el dueño de todo. ¿Por qué lo hice así? Porque quería proteger a mi familia de los problemas que vienen con la riqueza. Quería que Ricardo creciera sin la presión de manejar un imperio, que aprendiera a trabajar por sí mismo, que se hiciera hombre antes de heredar todo. María estaba de acuerdo. Que aprenda el valor del trabajo, me había dicho. Si le das todo en bandeja de plata, nunca va a valorar nada. El tercer documento era el que más me dolía tener que usar. Era el contrato de arrendamiento del local donde estaba El Dorado, el restaurante de Ricardo. Un contrato que él había firmado sin saber que su propio padre era el verdadero dueño del edificio. Yo le había dicho que había conseguido un buen precio con el dueño, que había negociado una renta baja para ayudarlo a empezar su negocio. La verdad era más complicada. El local tenía una renta base de 5,000 pesos mensuales, que Ricardo pagaba religiosamente cada mes, pero también tenía cláusulas adicionales que él nunca había leído completamente. Un cargo por mantenimiento de plaza de 15,000 pesos mensuales, un impuesto de prosperidad comercial de 10,000 pesos mensuales y una cuota de participación en ganancias del centro comercial del 5% de las ventas brutas anuales. Todos esos cargos adicionales, que sumaban más de 2,5 millones de pesos en 3 años, los había estado perdonando en silencio. Cada mes, cuando los administradores del fideicomiso me mandaban el reporte, yo veía la línea que decía El Dorado, pagos pendientes, y firmaba la autorización de condonación. Era mi regalo invisible para mi hijo, mi forma de ayudarlo sin que se diera cuenta. Pero los documentos estaban ahí, los cargos existían,
estaban en el contrato que él había firmado y legalmente eran exigibles en cualquier momento. 2.500.000 pesos de deuda que Ricardo no sabía que tenía, porque su papá los había estado cubriendo sin decir palabra. Me senté en mi silla coja y extendí todos los papeles sobre la cama. Era como ver mi vida entera desplegada frente a mí. 30 años de trabajo, de sacrificios, de decisiones inteligentes que habían convertido a un obrero de Guadalajara en uno de los hombres más ricos de Monterrey. Y también veía la ingratitud, la manera en que mi propia familia me trataba como un estorbo que pagaba renta por existir. Recordé el día que firmé el fideicomiso. Era septiembre del 2008, justo después de la crisis financiera mundial. Ricardo tenía 30 años y acababa de casarse con Valeria. Yo había decidido que era el momento perfecto para empezar a transferir responsabilidades, para que mi hijo aprendiera a manejar la riqueza gradualmente. Don Emilio Castillo, mi abogado de toda la vida, me había advertido ese día. Hilarión me había dicho en su oficina, mientras revisábamos los documentos: estás poniendo mucho poder en manos de los administradores y estás manteniendo en secreto tu verdadera situación financiera ante tu familia. ¿Estás seguro de que es lo correcto? Es la única manera de que Ricardo aprenda, le había contestado. Si sabe que es rico desde ahora, nunca va a trabajar en serio. Si sabe que todo le va a llegar fácil, nunca va a valorar el esfuerzo. Don Emilio había movido la cabeza, dudando. Los secretos de dinero en las familias siempre traen problemas, compadre. Siempre. ¿Qué razón había tenido el viejo abogado? Los secretos sí habían traído problemas, pero no los problemas que yo esperaba. Había imaginado que el problema sería que Ricardo se volviera flojo o irresponsable. Nunca imaginé que el problema sería que me tratara como un parásito que estorba en su propia casa. Tomé el teléfono viejo que tenía en el cajón de la mesita de noche. Era un teléfono de los antiguos, de esos que duran para siempre y nunca se descomponen. Marqué el número que me sabía de memoria, el número que había marcado miles de veces en los últimos 30 años. Bufete Castillo y Asociados, contestó la secretaria. Buenos días, señorita. Habla Hilarión Morales. Necesito hablar con don Emilio urgentemente. Por supuesto, don Hilarión. Un momentito. Esperé, escuchando la música de espera que nunca había cambiado en todos esos años. Pensé en todas las veces que había llamado a esa oficina para comprar terrenos, para firmar contratos, para resolver problemas legales. Don Emilio había sido testigo de toda mi historia, desde el primer terreno hasta el imperio que había construido. Hilarión, hermano, escuché la voz familiar de don Emilio. Tenía 75 años, 5 más que yo, pero su voz seguía sonando fuerte y clara. ¿Cómo estás? Hace meses que no sabía de ti. Estoy bien, don Emilio. Bueno, no tan bien. Necesito que hablemos urgentemente. ¿Pasó algo con el fideicomiso? ¿Algún problema con los administradores? No es el fideicomiso, es mi familia. Le conté todo. Le conté de las cobijas alquiladas, de los 500 pesos por noche para no morirme de frío, de los 600 pesos por comer en la casa de mi propio hijo. Le conté de la humillación, del desprecio, de la manera en que me trataban como un estorbo costoso. Don Emilio escuchó en silencio y cuando terminé, suspiró profundamente. «Ay, Hilarión, siempre te dije que los secretos de dinero traen problemas. Ya sé, compadre, ya sé que tenías razón, pero ahora necesito tu ayuda». «¿Qué necesitas?» «Necesito que revises el contrato de arrendamiento de El Dorado. Específicamente, los cargos adicionales que hemos estado condonando todos estos años.
Escuché el ruido de papeles del otro lado de la línea. Don Emilio siempre tenía todos mis documentos organizados y al alcance de la mano. «Aquí está», me dijo después de unos minutos. El Dorado, local 47B de Plaza Monterrey. Renta base, 5.000 mensuales. Cargos adicionales acumulados por falta de pago, 2.460.000 pesos. 2.460.000. Eso hasta el mes pasado. Este mes serían otros 30.000, más intereses moratorios. Digamos que 2.500.000 pesos redondos. 2,5 millones de pesos. La deuda que mi hijo no sabía que tenía, porque su papá había estado cubriéndola en silencio durante 3 años. La deuda que legalmente podía cobrar en cualquier momento, porque estaba estipulada en el contrato que él mismo había firmado. Don Emilio, le dije, sintiendo cómo se me endurecía la voz, quiero que dejes de condonar esos pagos. ¿Estás seguro, Hilarión? Si dejamos de condonarlos, técnicamente el Dorado estaría en mora desde hace 3 años. Podríamos ejecutar la garantía inmediatamente. Eso es exactamente lo que quiero. Pero es tu hijo. Mi hijo que me cobra 500 pesos por una cobija para no morirme de frío. Don Emilio se quedó callado por un momento. Lo conocía desde hacía 30 años, sabía cómo pensaba. Era un hombre de leyes, pero también un hombre de familia. Entendía la gravedad de lo que estaba pidiendo. ¿Qué quieres hacer exactamente?, me preguntó finalmente. Quiero que mandes el aviso de cobro. Quiero que les des 30 días para ponerse al corriente con todos los pagos atrasados. Y si no pagan, podemos ejecutar la garantía. Eso significa embargo del negocio, del equipo, de todo. Perfecto. Hilarión, hermano, piénsalo bien. Es tu único hijo. Mi único hijo que me trata como un inquilino moroso. Don Emilio suspiró otra vez. Está bien, voy a preparar los documentos. ¿Quieres que los mande por mensajería o prefieres recogerlos? Los recojo yo mismo, mañana temprano. Aquí te espero. Y Hilarión, espero que sepas lo que estás haciendo. Sé perfectamente lo que estoy haciendo. Colgué el teléfono y me quedé sentado en silencio, rodeado de mis documentos, sintiéndome como un general que acaba de planear su estrategia de batalla. Durante 15 años había mantenido el secreto de mi verdadera riqueza, creyendo que estaba protegiendo a mi familia. Durante 3 años había estado pagando las deudas de mi hijo en silencio, creyendo que estaba siendo un buen padre. Ahora entendía que había estado criando a un hijo que no me valoraba y a una nuera que me veía como un estorbo. Había estado financiando mi propia humillación, pagando para que me trataran como basura en mi propia familia. Pero eso se iba a acabar. Mañana mismo iba a poner en marcha un plan que les enseñaría a Ricardo y a Valeria exactamente quién era Hilarión Morales. Les iba a enseñar que el viejo inútil que pagaba por cobijas era el mismo hombre que controlaba su futuro económico completo. Guardé todos los documentos de nuevo en su envoltorio de plástico y los escondí debajo del colchón. Luego me acosté, ya sin temblar de frío, porque el fuego que sentía por dentro me estaba calentando mejor que cualquier cobija. Por primera vez en días dormí profundamente. Soñé con Plaza Monterrey, con los días cuando la estaba construyendo, cuando era el rey de mi propio imperio. Soñé con María, que me decía que había llegado el momento de defender mi dignidad. Y soñé con mañana, cuando empezaría a cobrar todas las facturas pendientes que mi familia había acumulado conmigo durante años. La guerra apenas comenzaba, y yo tenía todas las armas necesarias para ganarla.
A las 6 de la mañana ya estaba vestido y listo. Había dormido mejor que en semanas, no porque la habitación fuera más cálida, sino porque por primera vez en mucho tiempo tenía un propósito claro. Me puse mi única camisa limpia, los pantalones que había planchado la noche anterior y los zapatos que brillé con un trapo hasta que quedaron como espejos. Si iba a recuperar mi dignidad, lo haría vestido como el hombre que realmente era. Caminé hasta la parada del autobús en la esquina, respirando el aire frío de la mañana que ya no me molestaba tanto. Cada paso me acercaba más a la oficina de don Emilio. Cada minuto que pasaba me acercaba más al momento de la verdad. En el autobús, mientras veía pasar las calles de Monterrey, pensé en todas las veces que había recorrido esos mismos caminos cuando estaba construyendo mi imperio. La diferencia era que entonces iba en mi carro y ahora iba en transporte público porque mi propio hijo me tenía viviendo con centavos. La oficina de don Emilio estaba en el centro, en uno de esos edificios antiguos que han visto crecer toda la ciudad. Subí las escaleras hasta el tercer piso, mis rodillas protestando un poco, pero mi determinación más fuerte que cualquier dolor físico. La secretaria me recibió con la misma sonrisa amable de siempre, como si no hubieran pasado meses desde mi última visita. Don Emilio me esperaba en su oficina, rodeado de libros de leyes y carpetas llenas de documentos. Su escritorio era del mismo nogal que tenía cuando lo conocí, hace 30 años, pero ahora estaba cubierto con los papeles de mi venganza perfectamente planeada. «Buenos días, hermano», me dijo, levantándose para darme un abrazo. «¿Dormiste bien después de nuestra conversación?» «Como bebé», le contesté. «¿Ya tienes todo listo?» Don Emilio señaló una pila de documentos sobre su escritorio. «Todo está aquí. El aviso de cobro, el requerimiento de pago, la orden de embargo preventivo. También llamé a mis contactos en el juzgado. Como la deuda está completamente documentada y el contrato firmado, no habrá problemas legales». Tomé los documentos y los revisé uno por uno. Cada papel representaba años de humillación que estaban a punto de convertirse en justicia. El aviso de cobro era claro. El Dorado tenía 72 horas para pagar 2.500.000 pesos, o enfrentaría el embargo inmediato de todos sus bienes. ¿Y los oficiales?, le pregunté. «Ya están avisados. A las 9 en punto estarán en Plaza Monterrey. 2 oficiales judiciales, un representante de la alcaldía para el cierre administrativo y 2 policías para mantener el orden. Todo completamente legal». «Perfecto». Don Emilio se sentó en su silla y me miró con esa expresión que conocía bien, la misma que ponía cuando estaba a punto de darme un consejo que yo no quería escuchar. «Hilarión, todavía estás a tiempo de reconsiderar esto. Es tu hijo. Podrías simplemente hablar con él, explicarle quién eres realmente, mostrarle los documentos». «Don Emilio», lo interrumpí, «ayer me cobraron 500 pesos por una cobija para no morirme de frío. Mi propio hijo me dijo que debería estar agradecido por tener techo. Mi nuera me llamó gasto innecesario. ¿Tú crees que gente así va a cambiar solo porque les muestre papeles?» El viejo abogado asintió lentamente. Había visto suficientes familias destruidas por el dinero para entender que algunas lecciones solo se aprenden por las malas. A las 8:30 estábamos en Plaza Monterrey. Llegamos en el carro de don Emilio, un Mercedes viejo pero impecable que había sido testigo de miles de batallas legales. Nos estacionamos frente a El Dorado, ese restaurante que había sido mi orgullo y que ahora se había convertido en el símbolo de la ingratitud de mi familia. El restaurante se veía próspero desde afuera,
Las mesas de la terraza ya tenían algunos clientes desayunando, ejecutivos con trajes caros que venían a comer los platillos especiales que Ricardo había aprendido a cocinar en la escuela culinaria que yo le había pagado. Los meseros se movían con eficiencia, cargando bandejas de comida que costaba más de lo que yo tenía para gastar en un día entero. A las 9 en punto exacto llegaron los oficiales. 2 camionetas blancas del juzgado y una patrulla de la policía municipal. Los oficiales se bajaron con sus portafolios llenos de papeles legales y los policías revisaron que todo estuviera en orden antes de proceder. ¿Está listo, don Hilarión?, me preguntó el oficial principal, un hombre joven que trataba este asunto como cualquier otro embargo de rutina. Completamente listo. Los oficiales entraron primero, seguidos por don Emilio y por mí. El restaurante estaba lleno de clientes matutinos, hombres de negocios desayunando antes de ir a sus oficinas, mujeres elegantes tomando café después de dejar a sus hijos en la escuela, turistas que habían oído hablar de la fama de El Dorado. Ricardo estaba en la cocina supervisando la preparación del almuerzo. Lo podía ver a través de la ventana que separaba la cocina del comedor, concentrado en su trabajo, ajustándose la filipina blanca que siempre usaba cuando cocinaba. Valeria estaba en la caja registradora, sonriéndoles a los clientes mientras procesaba los pagos. El oficial principal se acercó a Valeria y le mostró los documentos. «Buenos días, señora. Somos del Juzgado Segundo Civil de Monterrey. Tenemos una orden de embargo contra este establecimiento por deuda vencida». La sonrisa se le borró de la cara inmediatamente. «¿De qué está hablando? Nosotros pagamos todas nuestras cuentas al día». De acuerdo con estos documentos, El Dorado adeuda 2.500.000 pesos en concepto de cuotas de mantenimiento y participación comercial a Plaza Monterrey. La deuda está vencida desde hace 3 años. Valeria se quedó pálida. Empezó a revisar los papeles con manos temblorosas, como si fuera a encontrar algún error que invalidara todo el procedimiento. «Esto tiene que ser un error», murmuró. «Nosotros solo pagamos 5.000 pesos de renta mensual. Nunca nos cobraron nada más». En ese momento Ricardo salió de la cocina, atraído por la conmoción. Cuando vio a los oficiales y los papeles, su cara cambió completamente. «¿Qué pasa aquí?», preguntó, acercándose con el delantal todavía puesto. «Su negocio está siendo embargado por deuda vencida», le explicó el oficial. «Tienen 72 horas para pagar la cantidad total o procederemos con la confiscación de bienes». Ricardo tomó los documentos y los leyó rápidamente. Podía ver en sus ojos el momento exacto en que entendió la gravedad de la situación. 2,5 millones de pesos. Una cantidad que jamás podría reunir, ni vendiendo todo lo que tenía. «Pero esto es imposible», dijo, con la voz quebrada. «El contrato que yo firmé solo especificaba 5,000 pesos mensuales. El contrato también especifica cargos adicionales que han estado siendo condonados por el propietario», explicó don Emilio, apareciendo a mi lado. «Hasta ayer». Fue en ese momento que Ricardo me vio. Estaba parado junto a don Emilio, vestido con mi mejor ropa, sosteniendo los documentos que probaban mi verdadera identidad. La expresión de su cara fue algo que nunca voy a olvidar. Confusión, shock y lentamente la terrible comprensión de lo que estaba pasando. «Papá», murmuró, «¿qué haces aquí?» «Vengo a cobrar lo que me deben», le contesté con la voz más fría que había usado en mi vida. Valeria se acercó, todavía sin entender completamente la situación. «Don Hilarión, ¿usted sabe de qué se trata todo esto?» «Sé perfectamente de qué se trata», le dije.
Se trata de que este local está en mi propiedad y ustedes llevan 3 años sin pagar las cuotas completas. ¿Su propiedad? Ricardo se tambaleó un poco, como si alguien lo hubiera golpeado. Papá, ¿de qué estás hablando? Don Emilio sacó las escrituras de Plaza Monterrey y se las mostró. Su padre, don Hilarión Morales, es el propietario único de este centro comercial. Lo ha sido desde que se construyó. Los clientes empezaron a susurrar entre ellos, dándose cuenta de que algo muy serio estaba pasando. Algunos ya se estaban levantando de sus mesas, incómodos con la tensión que se sentía en el aire. Pero papá, balbuceó Ricardo, tú nunca me dijiste. Yo pensé que el dueño era... Pensaste que el dueño era otra persona, porque yo quería que aprendieras a trabajar por ti mismo, le expliqué. Quería que valoraras el esfuerzo, que entendieras el costo de cada peso. Durante 3 años estuve condonando estas deudas porque pensé que mi hijo algún día me lo agradecería. Papá, yo no sabía... Lo que no sabías, lo interrumpí, sintiendo como 30 años de decepción se me salían por la boca. Era que el viejo inútil que cobra 500 pesos por una cobija es el mismo hombre que te ha estado regalando 2,5 millones de pesos durante 3 años. El silencio que siguió fue absoluto. Los meseros se habían detenido con las bandejas en las manos, los clientes miraban sin saber si quedarse o irse. Valeria tenía la boca abierta como si estuviera viendo un fantasma. Ricardo se acercó a mí con los ojos llenos de lágrimas. Papá, perdóname, no sabía que tú eras... No sabía nada de esto. Lo que sabías, le dije, era que tu padre necesitaba una cobija para no morirse de frío y decidiste cobrarle por ella. Los oficiales empezaron a trabajar, pusieron sellos de embargo en las cajas registradoras, en los equipos de cocina, en las mesas y sillas. Todo lo que Ricardo y Valeria habían considerado suyo unos minutos antes, ahora tenía las marcas oficiales que indicaban que pertenecía al juzgado hasta que se pagara la deuda. «Por favor, señores», anunció el oficial principal a los clientes, «necesitamos que desalojen el local. Este establecimiento está cerrado temporalmente por orden judicial». Los clientes se levantaron confundidos, algunos dejando dinero sobre las mesas, otros preguntándose qué había pasado con el restaurante más famoso de la plaza. En pocos minutos, El Dorado estaba vacío excepto por nosotros, los oficiales, y las máquinas selladas que ya no podían usarse. Valeria se acercó a mí, llorando. «Don Hilarión, por favor, no sabíamos quién era usted. Si hubieran sabido que tenía dinero, me habrían tratado mejor», le dije. «Ese es exactamente el problema». En ese momento entró Manuel Herrera por la puerta trasera. Era el chef principal de El Dorado, un hombre de 50 años que había trabajado conmigo desde antes de que Ricardo naciera. Había sido chef en uno de mis primeros negocios, un pequeño restaurante que tuve en los años 90, y cuando Ricardo abrió El Dorado, yo le había recomendado que contratara a Manuel como su segundo al mando. Manuel me había tratado siempre con respeto, sin importar cómo me vistiera o cuánto dinero aparentara tener. Cuando iba al restaurante, él salía de la cocina a saludarme, me preguntaba por mi salud, recordaba los platillos que me gustaban. Era de esas personas que entienden que el respeto no se compra con dinero, sino que se gana con años de trato decente. «Don Hilarión», me dijo al verme, «¿qué está pasando aquí?» «Estoy recuperando lo que es mío, Manuel», le contesté, «y también estoy pensando en el futuro de este lugar». Me volteé hacia los oficiales. «Señor oficial, como propietario de estos bienes embargados, ¿tengo derecho a designar un administrador temporal?»
Sí, señor. Puede nombrar un administrador de confianza mientras se resuelve la situación legal. Perfecto. Miré a Manuel, que seguía sin entender completamente lo que estaba pasando. Manuel Herrera, ¿aceptarías hacerte cargo de este restaurante? Manuel se quedó boquiabierto. ¿Don Hilarión? ¿Usted es el dueño de todo esto? Soy el dueño de esta plaza completa, Manuel. Y creo que es hora de que alguien que entienda el valor del trabajo honesto maneje este lugar. Ricardo se acercó, desesperado. Papá, no puedes hacer esto. Es mi restaurante. Es mi vida. Tu vida, le dije, la construiste sobre el trabajo de tu padre. Y cuando ese padre necesitó compasión, le cobraste por una cobija. Don Emilio sacó los documentos de nombramiento que había preparado. Manuel Herrera queda designado como administrador temporal de El Dorado, con plenos poderes para operarlo mientras se resuelve la situación legal. Manuel firmó los papeles con manos temblorosas, todavía sin creer completamente lo que estaba pasando. Había pasado de ser empleado a ser el encargado de todo el negocio en cuestión de minutos. Don Hilarión, me dijo, no sé qué decir. No digas nada, Manuel, solo haz lo que siempre has hecho. Cocina con amor, trata bien a la gente y recuerda que el respeto es lo más importante en cualquier negocio. Ricardo y Valeria se quedaron parados en medio de su ex restaurante, viendo cómo los oficiales terminaban de sellar todo su equipo. La máquina de café expreso, que había costado 50,000 pesos, sellada. La parrilla industrial donde Ricardo cocinaba sus especialidades, sellada. Las mesas de madera fina que habían mandado hacer especialmente, selladas. Papá, me dijo Ricardo con una voz que no reconocí. Dame una oportunidad de arreglar esto. Te estoy dando la misma oportunidad que tú me diste a mí, le contesté. Si quieres recuperar tu restaurante, consigue 2,5 millones de pesos en 72 horas. Si no puedes, aprende a vivir como yo he estado viviendo, pagando por cada cosa que necesitas para sobrevivir. Los oficiales terminaron su trabajo y se fueron, dejándonos solos en el restaurante cerrado. Manuel se quedó para empezar a planear cómo reabrir el lugar bajo su administración. Ricardo y Valeria se fueron en silencio, probablemente a buscar préstamos que sabían que nunca les darían. Yo me quedé un momento más, viendo el lugar donde mi hijo había construido sus sueños sobre los cimientos que yo había puesto. Era hermoso y triste al mismo tiempo, como todas las lecciones que duelen, pero son necesarias. La guerra había comenzado, y yo había ganado la primera batalla. Pero sabía que la verdadera victoria no iba a estar en destruir a mi hijo, sino en enseñarle a valorar lo que realmente importa en la vida. El dinero se puede perder y recuperar, pero el respeto y la dignidad, una vez que se pierden, tardan mucho más en volver. Manuel me acompañó hasta la salida, todavía procesando todo lo que había pasado. Don Hilarión, me dijo, ¿estás seguro de esto? Nunca he estado más seguro de algo en mi vida, Manuel. A veces hay que perder todo para recordar lo que realmente vale. 3 días. Eso fue todo el tiempo que tardó mi mundo en ponerse de cabeza y acomodarse como debía haber estado siempre. 3 días en los que Ricardo y Valeria tocaron todas las puertas de Monterrey buscando a alguien que les prestara 2,5 millones de pesos. 3 días de humillación para ellos, de justicia para mí. El primer día fueron al banco donde habían sacado el crédito para la casa. El gerente, el mismo que los había tratado como reyes cuando el restaurante prosperaba, los recibió con sonrisas que se fueron desvaneciendo conforme explicaban su situación. El problema, les dijo revisando sus papeles,
Es que su negocio ya está embargado. No pueden usar sus activos como garantía para un préstamo nuevo. Salieron de ahí con las manos vacías y la cola entre las patas. El segundo día fueron con los proveedores del restaurante, esos distribuidores de vinos caros y mariscos frescos que habían hecho rico a Ricardo durante años. Necesitamos un adelanto, les rogó mi hijo. Es temporal, solo hasta que resolvamos este problema legal. Pero los proveedores no son tontos. Ya sabían que El Dorado estaba cerrado, que los bienes estaban embargados. Nadie le presta dinero a un barco que se está hundiendo. El tercer día, desesperados, vinieron a mi habitación en esa casa donde había vivido como prisionero pagando por existir. Los encontré ahí cuando regresé de la oficina de don Emilio, arrodillados junto a mi cama vieja, llorando como niños perdidos. «Papá», me dijo Ricardo en cuanto me vio entrar, «por favor, perdónanos, no sabíamos quién eras. Si hubieran sabido que tenía dinero, me habrían tratado como rey», les contesté, sentándome en mi silla coja. Pero cuando creyeron que era un viejo pobre, me trataron como basura. Valeria se acercó gateando, literalmente gateando hasta mis pies. Nunca en 8 años de matrimonio con mi hijo la había visto tan desesperada, tan rota. «Don Hilarión, por favor, tenemos deudas con todos los proveedores. Si no abrimos el restaurante pronto, nos van a embargar también la casa. Las cobijas costaban 500 pesos por noche», le dije sin mover ni un músculo de la cara. «Y el respeto que nunca me tuvieron cuesta 2,5 millones de pesos». Ricardo se levantó del suelo con las rodillas sucias de tanto rogar. «Papá, somos tu familia. Soy tu único hijo. Mi único hijo que me dijo que debería estar agradecido por tener techo mientras me cobraba por no morirme de frío». Estábamos desesperados por el dinero del restaurante. «Y ahora están más desesperados todavía», los interrumpí. «Así aprenden lo que se siente necesitar algo y que te cobren por dártelo». Se fueron esa noche sin conseguir nada. Los vi desde mi ventana caminar hacia su BMW, ese BMW que yo había comprado pensando que era una inversión en la felicidad de mi familia. Al día siguiente, el banco se los quitó. Ya no podían pagar las mensualidades. Manuel vino a verme esa misma semana, preocupado por mi situación. «Don Hilarión», me dijo, «he escuchado cómo lo tratan en esta casa. Si gusta, mi esposa y yo estaríamos muy honrados de tenerlo en nuestra casa». La casa de Manuel era pequeña pero llena de calor. No el calor de las cobijas caras, sino el calor de la gente que entiende lo que significa cuidar a los mayores. Su esposa, doña Carmen, me preparó el cuarto de su hijo, que ya se había casado, con una cama cómoda y cobijas gruesas que no costaban ni un peso por noche. «Aquí es su casa, don Hilarión», me dijo doña Carmen el día que me mudé. «Usted nos honra con su presencia». Qué diferente era sentirse bienvenido en lugar de tolerado. Doña Carmen me hacía café cargado en las mañanas, como el que me hacía María. Manuel me platicaba sus planes para El Dorado, me pedía consejos sobre el menú, me hacía sentir útil en lugar de estorboso. El restaurante reabrió 2 semanas después, bajo el nombre El Dorado Nueva Administración. Manuel había mantenido la calidad de la comida, pero había cambiado el ambiente. Ya no era ese lugar pretencioso donde solo iban los ricos a presumir su dinero. Ahora era un restaurante familiar, donde la gente trabajadora podía venir a comer bien sin sentirse juzgada por su ropa o su acento. Los clientes regresaron rápidamente. Manuel tenía la receta de la buena comida y el buen trato, esa combinación que nunca falla en el negocio de los restaurantes. Los meseros sonreían de verdad,
no porque fuera parte de su trabajo, sino porque trabajaban para un patrón que los trataba como seres humanos. Mientras tanto, Ricardo y Valeria se hundían cada día más. Tuvieron que vender la casa para pagar las deudas con los proveedores, pero ni siquiera eso fue suficiente. Se mudaron a un departamento pequeño en una zona barata de la ciudad, uno de esos lugares donde las paredes son delgadas y la calefacción no funciona bien. Los veía de vez en cuando en el supermercado o en la calle. Ricardo había perdido peso, tenía ojeras profundas, se veía como un hombre que carga el mundo en los hombros. Valeria ya no se maquillaba como antes, andaba con ropa sencilla, sin esos tacones caros que sonaban como martillazos cuando venía a cobrarme por las cobijas. Una tarde, mientras tomaba café en la terraza de El Dorado, viendo crecer el negocio que ahora manejaba Manuel, llegó mi compadre don Emilio con noticias. «Hilarión», me dijo, sentándose a mi mesa. «Ricardo fue a mi oficina». «¿Qué quería?» «Quiere declararse en bancarrota. Las deudas con los proveedores son más de lo que puede pagar y sin el restaurante no tiene ingresos». La bancarrota. Mi hijo, que había crecido rodeado de lujos, que nunca había conocido la necesidad, que había heredado un negocio próspero sin sudar una gota para construirlo, ahora tenía que declararse quebrado. «¿Y qué le dijiste?» «Le dije que hablara contigo primero, que tal vez había otra manera de resolver las cosas. Otra manera. Siempre hay otra manera cuando se trata de familia, pero esa manera tenía que pasar por el respeto y la humildad, dos cosas que mi hijo había tardado demasiado en aprender. Los meses siguientes fueron extraños. Yo vivía como nunca había vivido, rodeado de cariño verdadero, ayudando a Manuel con el negocio, sintiéndome útil y valorado. El Dorado prosperaba bajo mi guía silenciosa y la administración honesta de Manuel. Habíamos aumentado las ventas en un 40%, pero más importante, habíamos creado un lugar donde la gente se sentía como en casa. Ricardo y Valeria luchaban por sobrevivir en su departamento sin calefacción, trabajando en empleos que apenas les alcanzaba para la renta y la comida básica. Él había conseguido trabajo como cocinero en una fonda barata, ella como cajera en una tienda departamental. Habían pasado de ser los dueños del restaurante más famoso de la plaza a ser empleados de salario mínimo. El invierno llegó otra vez, y con él los recuerdos de esa noche terrible cuando me quitaron las cobijas. Pero esta vez yo estaba calentito en la casa de Manuel, rodeado de gente que me quería de verdad, mientras mi hijo y su esposa temblaban de frío en su departamento barato sin calefacción adecuada. La justicia tiene formas extrañas de funcionar, pero siempre encuentra la manera de equilibrar las cosas. Fue exactamente un año después del embargo cuando Ricardo tocó la puerta de la casa de Manuel. Doña Carmen me avisó que había alguien que quería hablar conmigo, y cuando salí al jardín, ahí estaba mi hijo. Pero no el Ricardo arrogante y bien vestido de antes, sino un hombre humillado por la vida. Flaco, con ropa gastada, con las manos callosas de quien ha aprendido a trabajar de verdad. «Papá», me dijo, y su voz sonaba diferente, más suave, sin esa prepotencia que tenía cuando me cobraba por las cobijas. «Vengo a pedirte perdón». Me quedé callado, esperando a ver qué más tenía que decir. «He aprendido lo que se siente necesitar ayuda y no recibirla», continuó con los ojos llenos de lágrimas. «He aprendido lo que se siente trabajar todo el día y apenas tener para comer. He aprendido lo que se siente ser tratado como si no valieras nada». «¿Y qué quieres que haga con ese aprendizaje?», le pregunté. «Quiero una oportunidad de demostrarte que he cambiado. Quiero trabajar para ti.
para Manuel, para quien sea, pero trabajar honestamente. Lo miré por un largo rato, viendo en su cara al niño que había sido, al joven lleno de sueños que había criado, al hombre que se había perdido en la arrogancia y ahora estaba tratando de encontrarse otra vez. «Está bien», le dije finalmente. «Puedes trabajar en El Dorado». Sus ojos se iluminaron con esperanza. «Como mesero», agregué. «Salario mínimo, sin privilegios especiales, durante 1 año completo». ¿1 año? 1 año para que aprendas lo que nunca te enseñé, que el respeto se gana con trabajo y humildad, no con dinero heredado. 1 año para que entiendas el valor de cada peso, de cada propina, de cada sonrisa que tienes que fingir aunque el cliente te trate mal. Ricardo asintió, aceptando las condiciones. ¿Y después del año? Después del año veremos si realmente has aprendido la lección o si solo estás fingiendo para recuperar lo que perdiste. Al día siguiente, Ricardo empezó a trabajar en El Dorado. Manuel le explicó sus funciones: limpiar mesas, tomar órdenes, cargar bandejas, sonreír a los clientes aunque estuviera cansado. Las mismas cosas que habían hecho todos los empleados que él había tenido cuando era el dueño, pero que nunca había valorado realmente. Los primeros días fueron duros para él. Llegaba a casa con los pies hinchados, las manos agrietadas de tanto lavar platos cuando había mucho trabajo, la espalda adolorida de tanto cargar bandejas pesadas, pero siguió yendo, día tras día, aprendiendo lo que significa ganarse el pan con el sudor de la frente. Valeria también pidió trabajo, y Manuel la puso en la cocina, lavando verduras y preparando ingredientes. Los dos trabajando juntos, por primera vez en su matrimonio, luchando por salir adelante con esfuerzo propio. Yo los veía desde mi mesa favorita, esa mesa junto a la ventana donde ahora desayunaba cada mañana. Los veía correr de mesa en mesa, agacharse para limpiar el piso, disculparse cuando algún cliente se quejaba de algo. Los veía aprender, paso a paso, lo que significa servir en lugar de ser servido. A veces Ricardo me miraba desde lejos, con una mezcla de vergüenza y esperanza. Quería preguntarme si estaba haciendo bien las cosas, si su año de penitencia estaba sirviendo para algo, pero sabía que tenía que completar el tiempo sin pedir favores especiales. Los clientes que habían conocido El Dorado en sus días de gloria a veces reconocían a Ricardo. Algunos se burlaban, otros sentían pena, otros simplemente pedían su comida sin hacer comentarios. Mi hijo aprendió a aguantar las burlas, a aceptar la pena ajena, a trabajar con dignidad sin importar lo que pensaran los demás. Y yo, desde mi mesa junto a la ventana, lo veía crecer. No crecer en estatura o en fuerza, sino crecer en humildad, en comprensión, en respeto hacia el trabajo y hacia las personas que trabajan. Lo veía convertirse, lentamente, en el hombre que yo siempre había esperado que fuera. El año no había terminado todavía, pero ya podía ver que la lección estaba funcionando. Mi hijo estaba aprendiendo, por fin, lo que realmente significa ser parte de una familia donde todos se cuidan y se respetan mutuamente. La justicia había triunfado, pero no como venganza, sino como enseñanza. Y esa, definitivamente, era la victoria más dulce de todas. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi,
está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae y me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi, y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos, no lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae y me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos, no lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae y me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos, no lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae y me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos, no lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán.
¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae y me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae y me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae y me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae y me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi.